Muy buenos días, amigos y hermanos. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta transmisión desde sus casas. Estamos orando por cada uno de ustedes y muy deseosos de muy pronto estar en este lugar para que adoremos al Señor. Quiero nuevamente invitarles a que nos acompañen a la carta de Romanos, de donde hemos estado estudiando esta serie titulada El poder del Evangelio. Acompáñenme al capítulo 8 y vamos a estar estudiando esta mañana los versículos 28 al 30, donde terminamos la semana pasada. Quisiera iniciar, como lo hice también la semana pasada, con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos deseado regresar al tiempo para evitar algo que nos trajo dolor, pérdida o algún tipo de sufrimiento? Ya seguramente llegan a su memoria algunos no tan gratos recuerdos. Y seguramente lo hacemos o lo hemos hecho con la idea de que todo podría haber sido mucho mejor si las cosas hubiesen sido diferentes. El porqué de las dificultades hace dudar a muchos sobre la justicia de Dios y lleva a otros tantos a pensar incorrectamente acerca de nuestro Dios. Francamente, entender todo lo que Dios hace es uno de los grandes misterios y retos que tenemos sus hijos. Ahora, si pensamos en quién es Dios, si pensamos en las tres personas de la Trinidad, pensamos en su eternidad, pensamos en su gloria, es obvio que tengamos algunas interrogantes acerca de la forma en que Él obra. Cuando intentamos hacerlo, terminamos peor que cuando iniciamos, porque entramos en la mente de un Dios eterno, poderoso y soberano, que no pide permiso ni consejo para ejecutar sus planes, solamente los hace de acuerdo a su voluntad. Algunos todavía se atreven a pensar que los accidentes son eventos fortuitos en los que Dios se ocupa o, digámoslo así, se distrae de alguna manera y esto desencadena esos accidentes. Obviamente es una forma errónea de pensar cuando estás pensando en Dios. Seguramente los que piensan de esta forma tienen una lectura muy vaga del pasaje que vamos a estudiar hoy de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Seguramente al ver estos versículos solo logran ver algo de la superficie de esos versículos. Normalmente estos pasajes que son muy famosos en la Biblia, sufren de lo mismo, y es de ser muy reconocidos, pero ser muy mal interpretados por olvidar el contexto en el que ellos se encuentran. Por eso, antes de que leamos el texto que nos ocupa esta mañana, tenemos que recordar dónde se encuentra Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29 y 30. Quienes nos han seguido en el estudio de la carta a los romanos pueden estar un poco más ubicados, pero para quienes escuchan este mensaje suelto debemos recordar algo de ese contexto. Debemos recordar entonces que el contexto del capítulo 8, en una forma muy general, tiene que ver con todo lo que Dios hace para nuestra santificación y su propia gloria. El mensaje de la semana pasada tenía que ver cómo el Espíritu Santo opera en nosotros para ayudarnos a reconstruir la imagen que hemos perdido de su Hijo en ese proceso de la santificación. Y todo el libro de Romanos nos lleva a pensar en la justificación, cómo Dios nos justifica a través de su Hijo Cristo para cumplir esos planes, esos propósitos. Ahora sí quiero que con eso en mente vayamos al texto que nos ocupa hoy, a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 y 30. Y después de que los leamos, quiero que me acompañen en una breve oración, pero necesaria. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre eterno, estamos muy agradecidos nuevamente en poder fijar nuestros ojos en unas palabras que son eternas, en unas palabras que fueron inspiradas hace más de 2000 años, Señor. Palabras que fueron iluminadas por tu Espíritu a hombres piadosos en algún momento de la historia para que hoy nosotros podamos entender la grandeza de la salvación. Sin embargo, Señor, yo quiero pedirte en esta oración que al leer estos versículos, Señor, al estudiarlos esta mañana, cambie nuestro concepto, Señor, o en nuestro preconcepto de lo que hemos entendido hasta aquí de estos versículos. Porque como ya dije, Señor, usualmente los sacamos de su contexto y te pedimos perdón por eso. Ayúdanos para que después de este mensaje, estos versículos queden en nuestra mente y renueven, Señor, las verdades que afirman estos versículos. Te damos gracias, Señor. Haz que tu palabra esta mañana sea muy práctica, que sea muy útil, Señor, para el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Titulé el mensaje de hoy, Predestinados para dar la gloria a Dios. ¿Cómo podremos dar la gloria a Dios siempre sin importar lo que esté ocurriendo? Es una pregunta desafiante. Pablo presenta por lo menos 3 verdades en estos versículos que deben ayudarnos a responder a esa pregunta. La primera sale del versículo 28, en el que en la primera parte del versículo es, o bueno, en el versículo hay una verdad y hay unas cláusulas. Ahora, leamos nuevamente el versículo 28 para entender esto. Y vamos a ver primero la promesa y después vemos las cláusulas. Nuevamente el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Seguramente este versículo incluso está guardado en su memoria. Pablo había logrado entender algo que para muchos seguía siendo un completo misterio. La certeza con la que Pablo les transmite esa confianza a los cristianos en Roma, quienes recibieron esta carta, les ayuda a ellos a entender realmente lo que ellos están viviendo de momento. Lo que Pablo sabía es que el Dios soberano tiene el control absoluto de todo lo que ocurre de momento en nuestras vidas, de lo bueno y de lo malo. Ahora, pensemos por un momento si no fuera de esta forma. Si solamente Dios se ocupara de las cosas buenas, pues no sería un Dios tan ocupado realmente, porque gran parte de las cosas que están ocurriendo en este mundo son malas. Y por eso el mundo va en declive. Mientras hablamos, mientras usted está escuchando esta transmisión, muchas personas están muriendo, segundo a segundo, como también muchos otros están naciendo. Ahora, esta pandemia es un ejemplo de esas cosas que todos quisiéramos haber evitado. Está catalogada como la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial. No solo va a dejar muchos muertos, también hablamos de la economía, del golpe de la economía, pero los más atrevidos incluso dicen que se aproxima una hambruna mundial. Yo no sé si creer eso. Pero lo que sí puedo creer es que lo que está ocurriendo y lo que vaya a ocurrir en el futuro, ya sea cercano o lejano, no está ajeno a los planes de Dios.
De eso tengo la certeza. A la luz de estos hechos resulta más urgente entender lo que Pablo sabía, lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está diciendo que todas las cosas le ayudan a bien y está afirmando esto. Y esta afirmación es difícil de creer para muchos, solamente pensando en nuestra actualidad. Entonces, sí resulta importante entender muy bien el mensaje que Pablo quiere transmitir a los hermanos. Primero debemos entender que cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ya sea en griego, en español o en hebreo o en cualquier idioma, todas son todas. Eso no deja nada fuera del control de Dios. La promesa es que Dios puede encaminar algo, ya sea bueno o sea malo, para que coopere para nuestro bien, a nuestro favor. Ahora, solo falta mirar las historias del Antiguo Testamento. Usted puede encontrar muchos ejemplos. Estos días hemos estado leyendo con nuestros hijos nuevamente Éxodo y observando la vida de Moisés. Algunos creen que la primera vez que Dios llama a Moisés o que interviene en la vida de Moisés tiene que ver cuando Moisés estaba ahí frente a esa zarza. Pero ¿por qué no vamos más atrás? Cuando Moisés estaba en casa del faraón, o quizás un poco más atrás para darnos cuenta que desde que Moisés fue puesto en esa cesta, Dios estaba en control. O mucho más atrás, antes de que Moisés naciera. Hay cosas que no podemos negar. Puede usted mirar la vida de José, puede mirar la vida de Jonás y llegará a la misma conclusión, que Dios interviene en la vida de las personas y encamina lo que parece inicialmente perjudicial para sus propósitos y su propia gloria. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos más en los problemas que en las promesas de Dios. Pero la promesa que hace Dios aquí es que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, no dice que todas las cosas nos ayudan a todos. No. Tenga cuidado porque no es lo que dice. Dice simplemente que todas las cosas nos ayudan a bien. Y después podemos ver las cláusulas. Lo que pasa otra vez es que solamente nos enfocamos en lo presente. Muchas veces no podemos ver hacia el futuro y entender lo que Dios está haciendo. Cada uno tiene que trabajar en eso para poder entender cómo Dios opera. Y lo que yo creo es que muchas veces Dios ni siquiera quiere que entendamos lo que Él hace, simplemente que aceptemos lo que Él hace. Pero un ejemplo de que muchas veces nosotros nos estancamos más en el problema que en las mismas promesas de Dios es, lo estamos viviendo ahora. ¿Ha pensado usted eh, cuántas cosas buenas le está dejando esta pandemia? Piense en eso. ¿Sí? Yo les voy a hacer un reto. Después de escuchar este mensaje esta tarde, compartan por lo menos dos cosas en que lo que está ocurriendo actualmente, esta pandemia, les haya ayudado para bien. Y se darán cuenta que hay cosas que Dios encamina para su bien, para nuestro bien y para su gloria. Lo difícil de esto es que no ocurre así para todos. Debemos entender que Pablo no dice que a todos les ayuda bien. Y aquí van las dos cláusulas. La primera es que en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que, ahí viene la primera cláusula, a los que aman a Dios. Eso es lo que antecede a la promesa. ¿A quién entonces les ayudan a bien las cosas? Dice ahí, a los que aman a Dios. Y claro, usted puede gritar que ama a Dios. Usted puede pegar una calcamonía en la parte de atrás de su carro que diga, amo a Dios. O incluso, si quiere, puede tatuarse un corazón con la inicial suya y la de Dios en el brazo. Pero realmente, solamente sus hechos van a demostrar si usted realmente ama a Dios como usted cree amarlo.
Eso es lo que va a determinar, eso es lo que va a comprobar el verdadero amor hacia Dios, sus hechos. Juan, hablando de este tema, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escuchen, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y yo no sé si notaron los verbos ahí. Conoce, ama, conoció, mostró, envió. Todos ellos son verbos que muestran o denotan una acción que Dios hizo, que determina si Dios realmente nos ama, porque Dios envió a su Hijo, porque Dios nos conoció, porque Dios entregó a su Hijo. Hay una forma de demostrar que realmente amamos a Dios. Entonces, para que todas las cosas cooperen a nuestro favor, tenemos que estar seguros que amamos a Dios. Más abajo, ahí mismo en la carta de Juan, en primera de Juan capítulo 4, en el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? Y más adelante, en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En su soberanía, Él nos ama primero para que nosotros podamos conocerlo y para que nosotros podamos responder a ese amor que Él nos ha dado a través de su Hijo Cristo. ¿Cómo alguien puede decir entonces que ama a Dios pero pasa por encima de sus enseñanzas? ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios o ama a su Hijo Cristo pero decide ignorarlo como si no hiciera parte de su vida? Eso no es amor y muchos están equivocados con respecto al amor. Eso no es amor. Y por consiguiente, no a todos, todas las cosas les ayudan a bien, solo a quienes lo aman y ellos han correspondido a ese amor. ¿Entiende cómo se aplica esa promesa de Romanos capítulo 8? Porque solemos regalarla como una postal a muchos, pero no aplica para todos. Debes estar seguro que amas a Dios antes que a ti mismo para que esa promesa se cumpla en ti. Ahora, no es solo eso lo que dice Pablo. Regresemos otra vez a Romanos. Mire cómo él sigue diciendo ahí en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ya primero la primera cláusula, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, los que aman a Dios y los que han sido llamados conforme a su propósito. Los que conforme al propósito de Dios, Dios los ha llamado. Si en su soberanía Dios nos ha hecho promesas y nos ha mostrado su amor, otorgándonos perdón inmerecido a través de su Hijo Jesucristo, es porque Él nos llamó para esos propósitos. Quiere decir esto que cuando Dios te llama para ser parte de la iglesia y tú recibes el amor de Dios por medio de su Hijo Cristo, ¿qué debe pasar con tus propósitos? Tus propósitos deben cambiar. Tú no puedes seguir viviendo para tus propios fines después de conocer a Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Tus propósitos van a cambiar. Tus propósitos serán eternos. Tus propósitos tienen que ver más con Dios que contigo mismo. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Pablo cuando iba camino a Damasco. Y Pablo habla de esto con mucha propiedad. Solo de esta forma podremos apropiarnos de esa promesa que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, si hemos sido llamados de acuerdo a sus propósitos y nuestros propósitos habrán cambiado. Déjeme darle otro ejemplo más contemporáneo que el del apóstol Pablo. Si usted era un empleado que antes de ser cristiano, usted tenía como meta salir en el cuadro de los mejores empleados de la empresa, sin importar lo que a usted le tocara hacer. Usted iba por ese premio de ser el mejor empleado del año. Hay incluso bonificación por eso.
Usted llegó a Cristo, conoció a Cristo. Ahora, su propósito debió haber cambiado después de conocer a Cristo. El propósito de ser el mejor empleado del año debió cambiar. No en su objetivo de ser el mejor, no necesariamente, pero sí en su motivación. Y en eso cambia el propósito. Además, si no recibieron reconocimiento o si no recibiera reconocimiento por su esfuerzo en su trabajo o en la meta que se ha propuesto, entonces en algo le ayudaría haber pasado por esto en beneficio suyo. ¿Entiende lo que digo? Es decir, que aunque muchas veces no se cumplan sus propósitos, sus metas, y hayan cosas desafortunadas en usted, todavía usted verá esto como una ganancia porque Dios lo habrá usado de forma positiva en su vida. Porque usted ha sido una persona llamada por Dios y que ahora vive conforme a los propósitos de Dios y no los suyos. Quienes amamos a Dios somos llamados y necesitamos pasar por muchas lecciones en la vida que Dios las permite para solamente sus propósitos eternos. Es algo que no podemos evitar. Ahora, si pensamos bien en esto, hermanos, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero no es en esos momentos difíciles cuando usted y yo somos tratados de una forma especial por Dios. Y no es en esos momentos difíciles cuando usted y yo testificamos muchas veces del poder y del amor de Dios en medio de las circunstancias más complejas. Ahora veamos nuestro segundo punto. Salgamos del versículo 28. No olvide el primer encabezado. Dios está a nuestro favor. Ahora miremos el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, Pablo pasa a explicar por qué Dios obra de esta forma. En su argumento inicial, él dice, a los que Él antes conoció. ¿Escucharon eso? Este verbo conoció en el hebreo, aunque ese no es el idioma que yo estudio, toca apoyarnos en el pastor Jonathan. En el hebreo este verbo es yada. En hebreo donde lo vemos por primera vez o se usa varias veces en el Antiguo Testamento, en relación con Dios, eh, vemos muchas veces este verbo como Dios lo usa. Bueno, vamos a usar un ejemplo. En Génesis 4:1, por ejemplo. Cuando es usado, y esta es una de las primeras veces que se usa el verbo, cuando se usa ahí en Génesis 4:1, dice así de esta forma: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí vemos el verbo conoció, ¿sí? Cuando se usa aquí el verbo, es el mismo verbo que está usando Pablo, pero Pablo lo está usando en griego, ¿sí? Pero tiene la misma idea que está aquí en Génesis, ¿sí? Que dice que el hombre conoció a Eva. El verbo nos ayuda a entender que es una unión entre el primer hombre y la primera mujer. Establece una relación, una conexión con esas palabras, con esas personas. Y podemos hacer referencia entonces de un pacto entre dos personas. Y muchas veces Dios lo usó el mismo verbo para hablar de Israel, por ejemplo. Y él dice que conoció a Israel desde antes. Entonces establece un pacto entre dos partes. En este caso entre Adán y Eva o entre Dios y su pueblo. Para ayudarnos a ver a nosotros que el pacto del que Dios habla corresponde a una relación que Él quiere tener o quiso tener con esas personas. Eso para no pensar solamente que cuando habla de que Dios conoció algo,
perdón, que Dios conoció, es que conoció algo de nosotros, como los que piensan que está hablando solo de la omnisciencia de Dios, sino que en realidad Dios decidió desde antes de la creación con quién tendría esa relación. Eso es muy similar a lo que Pablo dice en Efesios 1:4, cuando él dice que según él nos escogió, no usa el verbo conoció, sino que nos escogió antes de la fundación del mundo. Es como si yo dijera que podemos viajar en el tiempo. Ustedes saben que Dios no está en una línea del tiempo, pero viajar en la línea del tiempo atrás para decidir con quién se va a casar mi hijo antes de que esa persona naciera. No solamente que yo la puedo ver, ¿sí? O puedo saber algo de ella, sino que yo viajo en el tiempo y decido con quién se va a casar ella en el futuro. Eso fue lo que Dios hizo. Dios conoció de antemano. Entonces, cuando leemos otra vez aquí el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, está haciendo referencia a esa relación que Dios entabló con nosotros, desde antes de la creación, como vimos en Efesios. Una preocupación que tienen algunos que no creen en esta doctrina es que esto anula de alguna forma el evangelismo, cuando hablamos de la elección o la predestinación. Pero lo que ellos no se han puesto a pensar es que si Dios ha elegido algo o que Él conoció algo de antemano, que por Dios ser eterno, Él planeó de antemano también un llamado eficaz a través de la predicación del Evangelio de aquellos que iba a llamar o a elegir. Y eso nos debe a nosotros animar e impulsar a seguir predicando el Evangelio. Cuando habla de la predestinación, cambia un poquito el sentido, porque no habla de que nos conoció, dice el versículo 29 nuevamente, que Él nos conoció nuevamente, pero también nos predestinó. Entonces, cuando habla de la predestinación, hace referencia más al destino que Él eligió desde la eternidad para cada uno de nosotros. Es decir, que Dios no solo sabe dónde vas, sino que Él también predeterminó hasta dónde íbamos a llegar, ¿sí? Su destino o nuestro destino. Que en verdad no debe ser tan difícil creerlo, ¿sí? Si leemos el resto del pasaje, ¿sí? Del versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Mm? Entonces no debería ser tan difícil entender si finalmente la meta de todo esto es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué nos daría temor? ¿Por qué tendríamos dudas de confiar en que Dios ha hecho esta elección? Ahora, si usted mira a lo largo de la Biblia, usted no va a ver sino personas que Dios ha elegido. Dios se ha encargado de hacerlo de esta forma. Pero la meta es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Es por eso que todo puede ayudarnos para bien si la meta final es conformarnos a la imagen de su Hijo Cristo. No sé si usted va a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero de nuevo, en medio de las circunstancias más difíciles es cuando más somos moldeados al carácter de su Hijo Cristo. Dios no está conformando un ejército de Avengers, no, donde cada uno tiene sus propios poderes, ¿sí? Para vengarnos de Satanás. No, Él está conformando un cuerpo a la imagen de su Hijo Cristo, ¿sí? A la imagen del Dios invisible. Eso es lo que Él está haciendo. Y por eso Dios permite tantas cosas que de primera vista parecen cosas ajenas a Él o ajenas a nuestros planes, a nuestros propósitos, pero no a los suyos. Para que Él sea, dice, termina diciendo el versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el preeminente entre nosotros.
durante, antes o después de la prueba. Ahora, hágase esta pregunta. La próxima vez cuando las cosas no estén saliendo como usted espera, hágase esta pregunta. ¿Está sobresaliendo más en esta circunstancia Cristo o usted? ¿Quién está sobresaliendo más? Porque si Dios permite algo, es precisamente porque Dios sabe que a través de ese algo, Dios va a lograr formar más nuestro carácter a la imagen de su Hijo Cristo. Dios no nos va a pasar por cualquier cosa que no sea necesaria. Todo lo que Dios ha determinado para nosotros es bueno. Ahora, como decía el pastor Jonathan alguna vez en un mensaje, que es como lo difícil de estas verdades es como tratar de ver un tapete. Si tú lo miras mirándolo de arriba hacia abajo, ves la parte que se entiende, la parte buena, ¿cierto? De pronto es un mosaico, alguna cosa pintada en el tapete. Pero si lo ves de abajo hacia arriba, se ve muy diferente, se ven esos hilos, ¿cierto? Y no hay una forma. Y por eso quizás las cosas sean diferentes cuando las vemos desde este lado. Yo sé, hermanos, que muchos de los que nos están escuchando luchan con estas verdades. Y bueno, vamos a seguir con estas doctrinas en el capítulo 9. Pero miremos el tercer punto antes de salir de acá. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, los que somos padres, nos gustaría asegurar algunas cosas en el futuro de nuestros hijos. Pero la verdad es que aunque Dios nos pueda usar para sus planes eternos, no hay mucho que esté en nuestro control. Es más lo que Él puede hacer. Nuestro tercer encabezado es: Dios aseguró nuestro futuro desde el pasado. Dios fue quien ancló nuestro futuro. ¿Desde cuándo? Pablo lo dice en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Si vemos los tiempos aquí en el versículo 30, notaremos que habla del pasado. ¿Por qué lo hace así? Porque esto es algo tan seguro que no solamente Pablo lo ve así, sino que Dios lo dispuso así, que Él no tiene que esperar a que decidamos nuestra posición teológica para que esto ocurra. Es una cadena de eventos que Él determinó. Miren lo que dice ahí. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos cuando leemos este versículo es: ¿cómo sabemos entonces si somos predestinados o si somos llamados? ¿Cómo sabemos? ¿Hay una forma de saberlo? ¿No debemos preocuparnos por esto finalmente? Bueno, si usted y yo no lo sabemos, es Dios quien lo sabe, debería ser parte de nuestros interrogantes. Pero para saberlo, aquí hay algo importante. Para saberlo debemos empezar en esta lista de atrás hacia adelante. Es decir, que cuando leemos el versículo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos glorificando a Dios o si hemos sido glorificados en Él, que habla de la gloria que tenemos al estar unidos en Cristo. Él habla de estas cosas como algo, como nuestra gloria futura, en lo que Él ha preparado para nosotros como iglesia al estar unidos a Cristo. Pero hagámonos la pregunta: ¿estamos viviendo para la gloria de Dios actualmente en medio de cualquier circunstancia por la que usted pueda estar pasando hoy día? ¿Está usted glorificando a Dios? ¿Está siendo usted glorificado a través de Cristo para la gloria del Padre? Hágase esta pregunta. Y si usted puede decir que sí, entonces muy seguramente usted podrá afirmar que sí, porque usted ha sido justificado. ¿Sí? Ahora, si usted ha sido justificado, entonces seguramente e innegablemente es porque usted ha sido llamado por Dios y predestinado por Él. ¿Ven cómo funciona? Entonces, si hemos sido glorificados en Cristo, si hemos recibido algo de su gloria en Cristo, es porque Él nos justificó primero. Y si Él nos justificó fue porque Él nos llamó
Y si Él nos llamó es porque Él nos predestinó. Ahora, no nos rompamos la cabeza tratando de entender la mente de Dios. Descansemos simplemente en saber que Él es un Dios eterno y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Yo les voy a confesar algo. Yo no siempre creía esto, ¿sí? Yo pensaba que muchos de nuestros planes eternos tenían que ver con nosotros, con lo que nosotros hacíamos, la forma en que nosotros decidiéramos y viviéramos en este mundo. Incluso que nuestra salvación de alguna forma dependería de nosotros. Pero después de pensarlo por un largo tiempo, llegué a la conclusión de que es imposible que esto sea así. Ahora, y que es mucho mejor que dependa de Dios y no de nosotros. Esto nos da mucha más seguridad en Dios. Pero si todo dependiera de nosotros como algunos lo plantean, o nosotros interviniéramos en los planes de Dios como algunos los plantean, ¿seguiría siendo Dios un Dios eterno, un Dios poderoso? ¿No es verdad que esto de alguna forma le resta algo de la gloria que Dios mismo, eh, que lo caracteriza a Él? Porque Dios es eterno. Hermanos, como podemos ver, todo tiene que ver con la gloria de Dios. No la nuestra, la suya. Cuando llega el momento de darle la gloria a Dios, es cuando sabremos si todas las cosas nos ayudan a bien. Y además sabremos si realmente hemos sido llamados y predestinados. ¿Sabe lo que he notado en estos días? Que esta pandemia está descartando a algunos que pretendían ser llamados por Dios. Porque en medio de las dificultades, en medio de las pruebas es cuando se prueba realmente quiénes somos. Y Dios está probando su iglesia al intentar moldear el carácter de sus hijos. Dios prueba realmente si somos sus hijos verdaderamente. No porque Él no lo sepa, sino porque nosotros pretendemos serlo cuando en realidad no lo somos. Y entonces nos la pasamos quejando todo el tiempo que las cosas no salen bien, porque en realidad no somos los que amamos a Dios, ni hemos sido llamados por Él. Si usted ha sido llamado por Dios, usted ha sido elegido por Dios y ama a Dios, tenga la plena seguridad de que todo lo que está ocurriendo en este momento en su vida, todo lo ha determinado Dios para su bien. Descanse en esas verdades. Y como le digo a muchos, simplemente haga su parte, que Dios está haciendo la suya. Ocúpese de lo que usted puede hacer, mientras que Dios se ocupa de lo que usted no puede hacer. Pero descanse en que los planes de Dios son mucho mejor que los suyos. Las cosas que nos están pasando en este momento tienen un propósito. No temporal, no de momento. Tienen un propósito eterno, porque tiene que ver con planes eternos. Y ahora conocemos parte de esos propósitos, que tienen que ver con hacernos a la imagen de su Hijo, conformarnos más a Él. Por esto, todas las cosas nos deberían ayudar a bien. Todas las cosas deben ser encaminadas a nuestro favor para parecernos más cada vez a su Hijo Cristo. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Está usted viviendo para la gloria de Dios? ¿Vive usted para Cristo? Es posible que si no lo está haciendo, necesita recibir su justicia. Es posible que lo que usted necesite no es que las cosas cambien, no es que termine esta pandemia, no es que nos den una fecha de la cuarentena para que finalice. No. Es posible que lo que necesita cambiar es usted, no sus circunstancias. Y por eso le hago una invitación para que acuda a Cristo.
Porque sin Cristo, nada de lo que está ocurriendo en su vida será para su provecho. Por eso le hago esta invitación. Acuda a Cristo, vea su perdón, arrodíllese ante la cruz, reconozca que Él es el Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó en su lugar para otorgarle la justicia que usted necesita ante Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias una vez más. Tú eres un Padre eterno. No vives en el tiempo como nosotros, Señor, pensando en el mañana. Para ti es una hora y tus planes están predeterminados. Y nos gozamos, Señor, en saber que hay un Dios eterno que nos ha hecho dentro de esos planes. Que podemos disfrutar, Señor, de todas las cosas, sabiendo que nuestro propósito no es terrenal, sino eterno. Padre, pero ayúdanos. Ayúdanos como predicamos la semana pasada en nuestras debilidades, para que podamos ser más conformados a la imagen de tu Hijo Cristo, para que podamos vivir más para la gloria de Cristo. Y ayuda a quienes no han conocido a tu Hijo Jesús, para que a través de este mensaje lo hagan y puedan descansar, no solamente en su llamado soberano, en la elección soberana que tiene, Señor, sino que puedan descansar, Señor, en la gracia que ha sido otorgada a través de Cristo, que inmerecidamente, Señor, nos acerca a estos planes. Gracias, Padre, por tu iglesia. A pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando, te damos gracias, Señor, porque confiamos en que todo esto, Señor, nos va a ayudar para nuestro bien y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Hermanos, nuevamente les agradezco mucho por acompañarnos. No olviden compartir este mensaje y seguir orando en familia. Hasta pronto.